Hola a todos, bienvenidos a La Guitarra Ideal. Yo soy André y hoy estamos aquí en el taller de Miguel Sandoval. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Bueno, es la primera vez que yo te conozco, que tengo la oportunidad. Había escuchado de Guitarra Sandoval, había escuchado de tu trabajo y qué suerte ahora poder tenerte en el canal. Oh, espero que hayas escuchado algo bueno de ayer. No, Más sí, de mi persona, ¿no? completamente, ajá. Quiero contarles que Patreon se actualizó y ahora tiene su propia aplicación con algunas funciones nuevas, como por ejemplo un chat con todos los miembros, desde donde ustedes pueden conversar conmigo. También estaré haciendo transmisiones en vivo y un montón de contenido nuevo. Les recomiendo que se descarguen la aplicación, que le echen un ojo y nos vemos ahí. Bueno, la primera curiosidad que tengo es cómo aprendiste tú esto. Uy, es una historia bien rara. Sabes que, bueno, yo soy Miguel Sandoval, soy mexicano y ya radico aquí 20 años más o menos en Ecuador. Yo aprendí a construir guitarras aquí en Ecuador. Mm, Resulta que a mí me gustaba mucho tocar guitarra, a mí me gusta mucho la guitarra, eh, la música de trova cubana, me gusta el canto nuevo, el viejo canto nuevo, me gusta ese tipo de música, ¿no? Entonces en la casa siempre había guitarras y yo compraba muchas guitarras, yo llegué a tener 12 guitarras en la casa, ¿no? ujú. Las tocaba todas, todas las guitarras las tocaba. El hecho es que conozco a mi esposa en Cuba y pues decidimos venirnos a radicar aquí. Y aquí me traigo dos guitarras. En un negocio que tuve dejaba yo una guitarra para estar jugando y me roban esa guitarra. Entonces pues yo tenía que tener al menos dos guitarras aquí en mi casa, ¿no? Entonces fui con un constructor cercano aquí a la casa y le dije que me vendiera una guitarra. Me dice, me dio un precio exorbitante, me vio cara de turista, ¿no? Entonces le dije, bueno, ¿y si mejor me enseña a construirme mi guitarra? Me dice, pues cómprame el material y yo te enseño. Ya. O sea, me tardé 6 meses en hacer esa guitarra, me tardé un montón de tiempo. Me tardé 6 meses en esa guitarra y casi un divorcio, ¿no? Porque me la pasaba más en el taller que con mi esposa. Sí. Entonces, ahí aprendí a hacer mi primer guitarra. Después me quedó como el gusanito de aprender más cosas. Estuve investigando en internet, compré otras maderas y me fui al taller de esta persona a construir otra guitarra. Después esa guitarra la vendí a un alumno de un maestro aquí en Ecuador y con el dinero que adquirí compré maderas para dos guitarras más. Mm, Y ahí fue el acabose, ¿no? Ahí encontré una pasión que yo no sabía que tenía por el instrumento, pero ahora ya en la construcción, ¿no? Y pues de ahí, de esto ya hace más o menos 16 años que empecé a construir mis instrumentos. Descubrí una pasión que no tenía ujú. y era la pasión por construir guitarras. Después empecé a tomar clases con profesores en línea, me metí a foros de construcción de guitarras y pues de ahí fui haciendo experimentos, fui haciendo algunas cosas y compré un montón de libros de construcción. Ujú. Afortunadamente tuve la oportunidad de conocer a un señor, un constructor que tiene un taller con muchas cosas y me prestaba su taller. Ya. Hasta que al final decidí hacer un cuartito aquí en la casa de mi suegro y ir comprando herramientas yo y empezar a hacer mis cosas aquí en la casa. Claro, para alguien que quisiera empezar, ¿qué sería lo básico que debe tener de herramientas? Pasión, primero pasión por construir, porque Ujú. no es fácil. O sea, sí es un trabajo que te exige mucho tiempo, si es que quieres hacer las cosas bien. O sea, Claro. si quieres construir un instrumento de calidad, sí necesitas darles tiempo a todo, ¿no? A las maderas, al pegado de las cosas. Ujú. Eh, Andar estudiando un poco de acústica para poder sacar sonidos a los aditamentos para que al final tengas un instrumento acorde a lo que estás escogiendo, ¿no? Y el tipo de herramientas, pues necesitas un montón, ¿no? Necesitas cuchillas, necesitas cuchillos, necesitas sargentos o prensas, necesitas diferentes tipos de serruchos, o sea, sí necesitas una cantidad no considerable, pero mínima de
herramientas y herramientas que no solamente puedes conseguir en una ferretería, sino herramientas específicas para construir Claro. instrumentos musicales. Eso es, yo creo que en donde más se invierte dentro de un taller de construcción. Herramientas que te permiten hacer determinadas cosas específicas en la guitarra. Ujú. Y por lo que, bueno, creo, al menos en las guitarras clásicas, se usa bastante, no tanto herramientas eléctricas, sino más bastante a mano. Sí, o sea, si tú te fijas en el taller no existen muchas herramientas mecánicas o eléctricas más bien. Necesitas muchas herramientas mecánicas. Me refiero a que utilices con las manos, ¿no? Ujú. El tallado del brazo, por ejemplo, eso lo haces a mano. Necesitas determinadas plantillas para que te quede a determinado tamaño. Hay una cosa indispensable, esta sí es una herramienta indispensable que necesitas y es un calibre Ujú. de espesores en donde este es digital, entonces este calibre te puede dar exactamente el espesor de determinada madera que vayas a estar trabajando. Entonces, esto es una de las herramientas que necesitamos dentro de Ya. la construcción, ¿no? Claro, y que todo esto es para lograr un sonido, ¿no? Para Claro, lograr todo. ciertos sonidos. ¿Podrías hablarnos un poco de eso? De cómo logras ciertos sonidos o diferentes tipos de guitarras. Ya. Bueno, aquí ya influyen maderas. El sonido que te da una guitarra, te la dan las maderas. Y tú lo que vas haciendo es quitando material o quitando maderas para que llegues a un determinado tono. El tono en determinadas cosas, el conjunto de determinadas cosas que viene al final siendo la guitarra, tienes que ser congruente todos esos materiales para que te den determinado tono. Por ejemplo, esta es una tapa de cedro y esta tapa te da, con el espesor que tiene, te da un diferente tono. Ujú. El tono lo mides con una computadora, un micrófono, un programa que es un analizador de frecuencias y un martillo muy sencillo, sería una de estas pelotas rebotonas, Sí. con, con una pieza, en este caso es bambú, Ujú. y con esto lo único que haces es estar tomando la menor cantidad de madera e ir pegando. Ujú. Y en base a eso determinamos que esta tapa tiene un tono en fa, Ya. en base a esa frecuencia. Esto es muy malo mi oído, entonces ya lo tengo apuntado aquí, ¿no? Ujú. Entonces ya hice todo este trabajo en todas las cosas que Mm. tengo. No solamente en la tapa, sino en aros, te da el puente, te da la trastapa. Por ejemplo, esto, pones igual tu micrófono aquí, tomas, pegas y te da un tono. Este Ujú. tono es sol sostenido. Uno va jugando con quitando madera, poniendo madera para que llegues a determinados tonos. Cuando ya tienes todo congruente, Ujú. es cuando ya empiezas tú a armar. Y cuando ya armas, necesitas que ahora el diapasón, ahora el brazo, ahora el puente tengan congruencia con lo que estás formando, ¿no? Con el Frankenstein que estás ¿Y formando. cómo sería esa congruencia? Tal vez sería como que por armónicos o por si un fa que vaya con un fa, algo así. Exactamente. Todo tiene que ser. O sea, es que además, cuando tú vas metiendo material, mientras más material estás poniendo, otra frecuencia te va dando. Ujú. Entonces, cuando tú ya vas juntando todo esto, estas frecuencias tienes que estar jugando con estas maderas. Si tienes una frecuencia muy alta y una tapa muy baja, entonces necesitas ir quitando material, quitando madera, lijando, quitando conformones, para que te den al final algo que quieras tener dentro de tu guitarra. Una guitarra de concierto, por ejemplo, tiene que tener una afinación de fa, fa sostenido, sol, sol sostenido o la. Y dentro de ese rango puedes determinar que esta guitarra es una guitarra de concierto. Ujú. El sonido también, Ujú. ¿no? La congruencia que tienes entre agudos y graves debe de tener un rango similar en cuanto a volumen. Claro. Eh,
el sostenimiento de nota que necesitas en una guitarra. O sea, eso también influye ya en espesores de la tapa, ya en tensiones de cuerdas, ya en materiales de puente. O sea, son un montón de variantes o de variables que en conjunto te pueden dar una guitarra de concierto. Qué interesante esto, no tenía idea que funcionaba así. Es un relajo. Claro. O sea, es crear sonido en este tipo de guitarras. Como no dependemos de electrónica, lo que hacemos es jugar con los materiales para lograr determinado sonido y crear al final un instrumento que valga la pena, además. Claro, porque en estas guitarras no les puedes modificar ya el tono. Puedes jugar al final. O sea, sí puedes modificarlo, porque, por ejemplo, tú ya tienes armada una tapa con unos aros, ¿no? Los tienes pegados. Entonces tú vas igual, escuchando, jugando con eso y ver cómo puedes acomodar una trastapa para que te dé un tono que en conjunto te dé un sol sostenido, un la sostenido, cosas así, ¿no? Y en base a eso, pues ya sale tu instrumento con esos tonos, con ese rango tonal que te da una guitarra de concierto. Qué loco, no tenía idea. Ahora una pregunta que tengo es cómo, porque en una carpintería no te venden la madera así, en estas laminitas. ¿Cómo se llega a eso? Uy, primero las maderas aquí no las encuentras. O sea, por ejemplo, esta madera tienes que traerla de Canadá. Todo cedro es canadiense, todo cedro es norteño. Una tapa de abeto, por ejemplo, este abeto es italiano. Hay diferentes tipos de abetos dependiendo la altura y dependiendo la vejez del árbol. Por ejemplo, este es italiano. Hay abeto de Cárpatos, abeto alemán, desafortunadamente ya no hay, se acabaron los árboles. Y vas buscándolo en Suiza, vas buscándolo en Italia, vas buscándolo en Rusia, vas buscando en diferentes tipos altos, fríos. ¿Ya? Ese es más o menos el clima que utilizan este tipo de... Más bien, es el clima en donde crecen este tipo de árboles, ¿no? ¿Alguna vez por experimentos has intentado hacer con guitarras ecuatorianas? Con maderas ecuatorianas. Sí hice una sola guitarra he hecho con maderas ecuatorianas. Y desafortunadamente no es lo que busco. O sea, lo que yo busco es un instrumento que a la larga que lo toquen muchas generaciones tuyas. ¿Sí? Y sé por experiencia, porque el palo santo de India, por ejemplo, es una madera que te va a desarrollar sonido durante muchos, muchos, muchos años. Palo santo de India se hacían guitarras románticas, por ejemplo. Se hacían guitarras ya de finales del siglo XIX. Siglo de Torres, que es el padre de la guitarra moderna, hacía guitarras ya con palo santo de India. Y son guitarras que siguen sonando. Es por algo, son ¿no? 140 y tantos años. Guitarras de 200 años siguen sonando y siguen sonando muy bien. Claro. Ajá. ¿Tiene como un tiempo de vida útil las guitarras o puede durar años? O sea, te han demostrado, estas guitarras te han demostrado. Hay una guitarra muy famosa, que es una guitarra que construyó Stradivarius. El famoso constructor de violines hacía guitarras Stradivarius. La guitarra que presentaron aquí, la barroca, es una copia de un Stradivarius. Si este constructor de 1600 y algo construye una guitarra y sigue sonando, o sea, no tiene una vida, si se cuida, si tienes un cuidado especial para una guitarra, te puede durar muchísimos años. Y eso es lo que yo trato de hacer. Ya. Solamente hice una guitarra con maderas ecuatorianas porque no sé cuánto me va a durar el sonido. Pero si tú adquieres una guitarra con palo santo de India, con una tapa de abeto o con una tapa de cedro, sé que te va a durar un montón de años, porque además las técnicas que yo utilizo es para que te dure, no para que a los 5 años, 10 años me la traigas diciendo se me rompió. No, son guitarras que te van a durar muchísimos años. Ajá, algunas otras pruebas que hayas hecho o algunos instrumentos
especiales? Especial, pues, bueno, he hecho una guitarra de papel, la Ah, famosa guitarra pandémica. ujú, Es una guitarra que hice durante la pandemia porque no tenía materiales y ya me estaba aburriendo ujú, esto de la pandemia, porque cerraron los aeropuertos y toda la madera que yo había traído. Yo en México tengo bastante madera, que ya tiene bastantes años, entonces yo cada vez que viajo a México me traigo esa madera. Cerraron los aeropuertos, no me pude traer esa madera y pues, no tenía materiales para hacerla. Entonces el único material que yo encontré fue papel periódico y todos los papeles periódicos que yo compraba, ujú, todos tenían noticias de la pandemia, ¿no? Entonces, ujú. esta es la segunda guitarra de periódico hecha en el mundo. La primera es una guitarra de un constructor austriaco. Y de ahí copié la, la- la técnica de hacer la guitarra. Fue la segunda guitarra a nivel mundial, la primera guitarra hecha de papel periódico a Ujú. nivel Latinoamérica, a Qué loco. nivel Norteamérica, más bien Ajá. América, ¿no? Continente Claro. americano. Es una guitarra muy loca. Bueno, aparte de esta guitarra, ahora me dio por hacer una guitarra. Encontré en una página de internet de guitarras famosas, una tienda, una guitarra clásica hecha de acrílico. Entonces me gustó, tenía un pedazo de acrílico aquí en el taller. En YouTube vi cómo se doblaba acrílico, vi que sí se podía doblar y el pegado de acrílico con madera, pues pregunté a los expertos del acrílico y me dijeron que había un pegamento especial para pegar, muy caro, pero tenía Ujú. ganas de hacerme una guitarra. Y pues así salió esta guitarra. Y es una guitarra con una construcción moderna, con un latiz de madera de balsa con fibra de carbono, refuerzos de fibra de carbono, cuatro transversales para darle la curvatura que debe de llevar la trastapa, una tapa de cedro, puente de palo santo de India, también diapasón de palo santo de India y bueno, una pala estilo Antonio de Torres y sonó, quedó a todo dar la guitarra. A comparación de guitarras con maderas tradicionales, estas dos, ¿cómo le sentiste? Esta guitarra, sabes que a mí me gustó mucho porque una cosa que busca el constructor es rigidez en cuanto a aros y trastapa, Ujú, para que el sonido de la guitarra solamente influya a la tapa. Y eso me dio esta guitarra. Porque al no vibrar, porque al ser muy densa, lo único que trabaja aquí pues la tapa y lo que escuchas, a pesar de tener un medio plástico, no se escucha plástica la ujú. guitarra, sino que se escucha orgánica y es algo que me sorprendió, ¿no? Claro. Que a pesar de tener un medio diferente a lo que es una guitarra tradicional, tenga un sonido tan dulce, ¿no? Una pregunta que tengo ahora que decías de este pegamento especial. Ya. He visto que hay gente que quiere las guitarras, las Gibson de los 50 porque tenían la pega de esos tiempos, que no es la misma de ahora, porque igual así pasa un montón en los materiales, como que en la pega específicamente Ujú. o en las lacas. ¿Es verdad eso o es más un mito? No, no. Resulta que los pegamentos tradicionales son mucho mejores, no tanto en adherencia, pero sí en cuanto a calidad de sonido, a Ujú, calidad sonora. En la construcción de una guitarra de concierto utilizas muchos pegamentos naturales, cola de pescado, esturión, cola de conejo, eh, dependiendo de cada lugar, de cada espacio en donde influye sonido o influye tensión. Ahí puedes estar jugando con diferentes tipos de pegamentos, ¿sí? Y sí influye, ujú. porque los pegamentos naturales, cola de conejo, pescado, esturión, cualquier tipo de pegamento natural, tiende a cristalizarse más y hace que esa cristalización te dé un sonido puro dentro del instrumento. Ya cuestiones de tensión, por ejemplo, préstame esta de aquí. Cuestiones de tensión, me refiero a
La pala tiene dos piezas que se juntan. Aquí es una pala pegada. Entonces aquí yo utilizo un pegamento de carpintería que se llama Titebond. Ujú. Es un pegamento especial que llega a cristalizarse y que es muy difícil que se venza. Es muy difícil que se abra esa unión. Esta parte también, que es el soque hacia la caja de resonancia, esta también es de tensión. Entonces esta también se pega con ese tipo de pegamento. En una guitarra normal o tradicional con maderas, toda esta pieza, que es el marco de la guitarra, igual la pegas con ese tipo de pegamento. Pero ya lo que tiene que ver o que influye con capacidades vibratorias, por ejemplo, los transversales, por ejemplo, el puente, por ejemplo, el diapasón, Ujú. esas cosas sí las tienes que llegar a pegar con pegamentos naturales. Las barras armónicas o el abanico armónico también lo tienes que pegar con pegamentos naturales, porque son los que influyen en el sonido. Ya, Entonces, sí, sí, sí tienen razón sí. tus, tu idea, ¿no? ¿Puedo Dime. meter un bocadito? Ajá. Fíjate, lo voy a decir fuerte para que se escuchen los micrófonos. Fíjate que hay excentricidades, en realidad, que están buenísimas, porque a mucha gente le gusta ahora que está de moda las guitarras que usan los cables de tela. En la década del Cierto. 50 se usaban cables de tela porque no existía el PVC. ¿Mm? La tela es un pésimo aislante. O sea, no es que está bueno el cable de tela. Claro, Pero cuando has tenido guitarra de la década del 50 y ves que tiene esos cables, si te gusta, buscas esa estética. Ya no es una cuestión de También. sonido, pero son cosas que a los guitarristas nos gustan. claro. Claro. En Cuba utilizaban cordones de teléfono para hacer las cuerdas. Al no tener, tenían eso Ujú. para ponerle tensión a sus bajos, por ejemplo, y hacían bajos eléctricos con cuerdas no, con cables De de teléfono. teléfono. O sea, te das modos. Claro, muchas veces es por eso, ¿no? Como por utilidad, tal vez. Exacto. Se me viene a la cabeza la forma de la guitarra. La forma no ha cambiado en siglos. ¿Tiene No, se ha una cambiado. razón de ser? O cuéntame tú, cuéntame. Claro, por ejemplo, es que la guitarra es un instrumento, la guitarra que nosotros conocemos es un instrumento nuevo, Ujú. porque pues, si antes tenían laúdes, si antes tenías diferentes tipos de instrumentos de cuerda pulsada, pues podías Espérate un encontrar, segundo. Se enganchó. Ya. por ejemplo, esta guitarra, ¿no? Esta guitarra con forma de perita. Ujú. Es un instrumento de 1600. Desde aquí ya empiezas a ver cosas que influyen en el sonido. Probablemente no sabían, no tenían idea de cómo confluye o cómo viaja el sonido dentro de un instrumento para poderlo sacar. La guitarra es un instrumento bien estudiado, mucho, muy estudiado. Y es que te permites llevar ondas sonoras hacia afuera. Te digo, a lo mejor en ese entonces no se tenía tanta idea. Pero si tú, por ejemplo, tienes una cubeta con agua y pones una gotita, empiezas a ver cómo esas ondas se van pegando, se van eh, manejando dentro de la cubeta. Ujú. Lo mismo es una onda sonora. Va viajando en diferentes lugares y va chocando y va rebotando en diferentes lados. Mientras tengas medios angulares, mientras menos medios angulares tengas dentro del instrumento, mayor sonido vas a emitir. Eso quiere decir que las ondas sonoras tienen que viajar en medios oculares, medios redondos para poder sacar ese sonido. Ya. Entonces, si empezaron con este rollo, luego de este instrumento viene este otro de acá, Ujú. que la forma, pues ya había variando en su color, encuentras encuentras más cosas circulares dentro de la guitarra. Empiezas a obtener otro sonido completamente diferente al de allá. Esto es una guitarra que está entre la guitarra moderna
y esta guitarra. O sea, la guitarra moderna y la barroca. Esta es en medio. Y después de esto ya vino lo que es la guitarra moderna. Claro. Que en un principio era una... Pásame esto. Que en un principio era una guitarra con ese tamaño, o sea, era un poquito más corta, más o menos por aquí, y más pequeña. Se siguió estudiando la guitarra y se empezó a decir que una guitarra con determinadas características acústicas necesitas determinados litros de aire dentro de la caja acústica. Y en base a eso pues, se fue agrandando un poco más. Empezaron a hacer algunos experimentos haciendo más. Hay guitarras ahorita que tienes un cuerpo mucho más ancho acá y mucho más delgado. O sea, son cosas que uno experimenta y cree, porque aparte, no es solamente el hecho de que tengas una forma en la guitarra, es una forma que debes de saber cuántos litros cuántos litros de aire tienes y va a expulsar dentro de la boca, hacia la boca. En base a eso, hay reglas matemáticas para poder saber cuántos litros debes de tener y cuántos debes expulsar. Por ejemplo, el soundport, dependiendo del tamaño, circunferencia, forma, te va a dar o te va a subir una frecuencia diferente a lo que está nacida la guitarra. Por ejemplo, si esta guitarra está en una tonalidad o afinada en una tonalidad de la, tú le quitas la tapa y vas a tener un tono. En esta forma y en este tamaño vas a tener un la sostenido. Entonces nos sube medio tono a la guitarra. La frecuencia va subiendo en base al tamaño que vas teniendo en el soundport. O sea, son un montón de cosas aquí dentro de la guitarra y de la forma, ¿no? Que te permite hacer esas cosas. Porque este es un ejemplo bien bonito, porque aquí podemos ver que casi no tienes ángulos dentro o no hay tantos ángulos. Podrías tener un ángulo en la junta de la barra con esto, y eso es un ángulo, pero es casi imperceptible. De todos modos, dentro del instrumento, esas ondas sonoras van rebotando en esos lugares, pero son lo que al final da como resultado el sonido que tienes dentro de la guitarra. Ya, ajá. Y ahora, por ejemplo, si es que se quiere más sustain, si es que se quiere más agudo, si es que se quiere más volumen, ¿qué se hace? ¿Qué se haría? ¿El tipo de construcción te refieres? Sí, ajá, en el tipo de construcción. Por ejemplo, si tú quieres una guitarra aguda, quieres una guitarra rápida y quieres una guitarra, puedes jugar con maderas. Por ejemplo, una guitarra flamenca es una guitarra que te puede proporcionar las maderas blancas, por ejemplo, ciprés en este caso o arce en otro caso, funcionan muy bien para guitarras agudas, rápidas y con una proyección inmediata. Esto es porque este tipo de maderas no tienen tanto aceite, ¿sí? Eso te va a dar ese brillo y esa rapidez en la guitarra. Si tú quieres la tapa es otra cosa. Si tú lo que prefieres es una guitarra rápida, aguda, con un volumen y un sostenimiento de nota grande, el sostenimiento de nota no te lo da una tapa, por ejemplo, de abeto en un principio. El abeto es una madera es una madera muy buena para hacer guitarras y es la tapa de abeto es esas guitarras que te digo que tienen todos los años del mundo. Vienen con tapa de abeto. Las tapas de cedro empezaron a partir de finales del siglo XIX con José Ramírez. Fue el que introdujo más las tapas de cedro para guitarras. Era un error, además. Ajá, exacto. Pues fueron a comprar esto y se equivocaron y compraron la otra. Ah, ya. Y les cambió el sonido. Exacto. Ajá. No, encontraron otras cosas. Porque tú tienes una guitarra construida de abeto y con las mismas maderas que hiciste esto, tienes una guitarra construida en cedro, vas a ver que la guitarra de cedro, el sonido va a ser
inmediato, o sea, vas a obtener un sonido rápido. Ujú. Cuestión que, como se escucha una guitarra de cedro cuando nace, una guitarra de abeto se tarda 5 o 7 años en adquirir el volumen y la tonalidad de una guitarra de cedro. Ujú. Se tarda mucho en obtener lo que necesita o lo que tú te gusta de una guitarra de abeto. Una guitarra de abeto antigua es una muy buena compra y muy cara, además, porque hay guitarras que te pueden llegar a costar 30,000, 40,000 dólares de tapa de abeto, ya con un historial y con un sonido excelente, ¿no? Claro. Pero por las características que dices, se puede uno utilizar este tipo de maderas para obtener lo que tú quieres. Si tú quieres un sostenimiento de nota inmediato y rápido, esto de ciprés lo cambiaríamos con una tapa de cedro y podríamos obtener lo que quieres en tu. Aparte de eso, otra cosa es el tipo de varetaje que lleva. También Ya. influye dentro del gusto del guitarrista. Ujú. Si tú me pides determinadas características sonoras dentro de la guitarra, tienes que permitirme a mí dejarme construirte la guitarra que tú quieres con los materiales que deben de ser para poder darte el resultado que deseas. Claro. Que después yo te entregue esto y que digas después, ay, es que quiero una guitarra negra o oscura. Ujú. Entonces te empiezo a pelear porque tú me pediste una guitarra brillante, me pediste una guitarra con sostenimiento de nota y me pediste una guitarra. ¿Sí me explico? Claro. O sea, si tú gustas ya y llegas aquí al taller y me dices, quiero una guitarra con una beta preciosa y una tapa X, bueno, yo puedo llegar a decirte, mira, esto es un siricote mexicano y esta madera con una tapa de abeto te va a dar un sonido tal con determinada construcción, ya sea con un sistema latiz en la tapa o te pueda dar otro tono en un sistema tradicional con barras. Ujú. Ya podemos ahí empezar a ver qué es lo que quieres. Yo lo que hacía antes era tener varias guitarras. Llegas tú, me dices, ay, déjame probar todas. Esta fue la que me gustó, esta me llevo, pues llévatela. Ujú. Afortunadamente para mí, ahora termino de construir guitarras y termino de construirlas, viene alguien, les gusta y se la llevan. O sea, ya no tengo el stock Claro. que tenía para que tú pudieras escoger la guitarra, ¿no? Ahorita hago 2 o 3 guitarras y, bueno, afortunadamente para mí llegan, les gustan y se las llevas. Ujú. Está súper bien, Sí, claro. sí. ¿Cuánto se demora más o menos en fabricar una guitarra si es que alguien te pide? Yo hago guitarras en pares, porque mientras yo utilizo un molde para hacer una guitarra, mientras se está secando, porque es otra de las cosas, los pegamentos necesitan tiempo para secar. Tiempo para secar y tiempo para curarse. Entonces, para secarse utilizas 6 horas más o menos en que tú podrías quitar ese cuerpo del molde. Ujú. Pero para curarse necesitas 24. Entonces yo lo que hago es dejar que se curen los pegamentos o las uniones, no tengo prisa, que se cure bien, que quede bien resistente y continúo con el otro. Tengo ese lapso de tiempo para poder utilizarlo en hacer otra guitarra. Ya, Sí, claro. entonces casi siempre hago pares Ujú. para que vayan saliendo 2. Y el tiempo que me tardo más o menos ya terminada la guitarra es de 3 meses más o menos, Ah, ya. Ujú. en un par de guitarras. Eh, no depende mucho también del tipo de terminado, porque hay guitarras que me permiten, por ejemplo, un ciprés no tiene tantos poros, la guitarra no es una madera muy porosa, entonces alacar me permite hacerlo más rápido. Ujú. En cambio, en un palo santo de India tienes muchos poros
y esos poros tienen que rellenarse con goma laca para poder continuar. Entonces, si en una guitarra de ciprés o de siricote o de arce puedo tardarme una semana en lacar una guitarra, en una guitarra de palo santo de India o de jacarandá me tardo 2 semanas en terminar la guitarra. Ya, ahora que me decías de la goma laca, ¿puedes contarnos de eso de Ya. que antes estábamos hablando y me parece súper loco y súper interesante? Claro, bueno, la goma laca es una laca milenaria. Resulta que hay muebles egipcios que su terminado o la manera de cubrir esas maderas con las que hicieron esos muebles estaban recubiertas con goma laca. Entonces es una laca muy antigua, ¿no? Y es una laca que utilizaban muchas personas en construcción de guitarras. Es una protección que se utiliza mucho de muchas maneras. En muebles se le llama French polish, ¿sí? Porque en Francia esos muebles famosos, Louis XV, todos esos muebles se recubrían con shellac, con goma laca. Igual, perdóname que te interrumpa, vas a encontrar muchos luthieres que te hablan del pulido francés y que ellos trabajan con el pulido francés, o Ya. French polish, es esto. Ah, ya, había escuchado de French Polish, había leído. Ajá. Inclusive en guitarras eléctricas se utilizan algunas personas lo mismo. Sí, sí, de ahí he escuchado. Bueno, la goma laca es una resina que saca un determinado gusano en la India y es una saliva que sacan estos gusanos. Y esa saliva la van juntando para poner ahí sus huevecillos. Al final eclosionan los huevos y las resinas van quedando en las ramas de los árboles en donde se dan este tipo de gusano. Esa resina se va recogiendo, la recogen las personas oriundas de esa región de la India y la calientan, la meten en unos peroles enormes y ya caliente a determinada temperatura en donde pueden manipularla, pueden jalarla. Entonces se vuelve como un plástico, ¿sí? La van jalando a determinada distancia y quedan unas láminas que al secarse se cristalizan, se vuelven como vidrio, ¿sí? Bueno, esta laca cuando nace tiene una cera natural. Para nosotros los constructores lo que hacemos es quitarle esa cera o comprar una goma laca decerada, que ya no tienen cera. Entonces es más cara este tipo de goma laca, pero es menos trabajo y es menos el desperdicio que se tiene, porque cuando tú compras una goma laca con cera, se desperdicia bastante. Entonces, si tú compras 1 kilo, lo que te va a resultar usable son 250 gramos. 750 gramos se desecha, ¿no? Y este tipo de laca es algo, son flakes, son cosas, vidrios raros. Los diluyes con un alcohol con determinados grados altos, 96 grados. Se diluye y te queda pues una cosa medio melosa, ¿no? Esto lo pones en una mota de algodón y empiezas a distribuirlo dentro de toda la guitarra, en toda la superficie de la guitarra. A toda la guitarra, más o menos, para que quede terminada, necesitas darle en un principio 10 manos, 10 aplicaciones. Después sube la cantidad de alcohol a ese porcentaje de diluyente o de goma laca diluida y empiezas a darle otras 20 manos. Subes el porcentaje de alcohol a eso. O sea, mientras más vas proporcionándole aplicaciones a la guitarra, más alcohol vas proporcionándole a esa goma laca, solamente a un frasco, ¿no? Ya.
Va bajando la cantidad de goma laca, va subiendo la cantidad de alcohol. Hasta que al final estés tú casi dándole aplicaciones casi de alcohol, con una cantidad mínima de goma laca. Y al final ese es el brillo que te da la goma laca en la protección a la guitarra. Hay que decirlo. Una guitarra de algún tipo de fábrica utilizan lacas poliuretánicas o lacas químicas. Y tienes una cantidad grande de laca química dentro de tu guitarra. Muchas veces hacen que la guitarra quede sorda, no emita vibraciones, no emita sonido. En cambio, tú le puedes o le das muchas capas de goma laca y son micras de protección que tienes en un instrumento de estos. Por eso hay que cuidar el instrumento. Aparte, el precio pues te dice que estás haciendo una inversión considerable y pues tienes que cuidarla. Claro. La manera de cuidar una guitarra de concierto con goma laca es únicamente agua y un pañito que no te raye y con eso limpias. Solamente agua. Ya si le pones alcohol o algún tipo de solvente, echas a perder el terminado de la guitarra. Pero al final la goma laca lo que hace es permitirte que la madera respire, que la madera adquiera la humedad que necesita y que la madera vibre al final de cuentas, que es lo que te va a emitir el sonido. Claro, ajá. Tal vez hay que hacerles algún mantenimiento con el tiempo. Claro. Depende de cómo cuides la guitarra, ¿no? Pero cada guitarra que sale de aquí, a los 2 años me la vuelven a traer y como garantía de la guitarra, yo les doy una capa o les doy un terminado de goma laca sin costo, ¿no? El aplicado de la goma laca sí es costoso. Ya. Por todo lo que conlleva, el trabajo que lleva. Es un trabajazo, claro. Entonces, y pues bueno, o sea, mantenimiento cada 2 años puedes traerla aquí para que se le dé alguna manita de goma laca. Pero si cuidas tu instrumento no vas a tener ningún problema. O tal vez otros tips, otros consejos para personas que tienen guitarras que quieren cuidarles, que son costosas. Ya, si es una guitarra con goma laca, solamente agua. En 1 litro de agua, unas 5 gotitas de jabón de manos para que le dé un poco de aroma al agua. Y con eso se limpia y con un paño de microfibra se seca y con eso no tienes ya ningún problema. El diapasón, pues bueno, cada 2 años ponerle un poquito de aceite de limón en el diapasón para que no quede tan reseco el diapasón y se vaya encogiendo. Cuando es un diapasón de ébano o de alguna madera que puede llegar, que no tenga tanta aceite. Por ejemplo, hay diapasones que tienen palo santo de India, que son de palo santo de India. Esos tienen mucho aceite, a esos no hace falta que le metas tantas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, un diapasón de ébano, sí, hay muchas veces que necesitan ser hidratados. Entonces, un poquito de aceite de limón. Hay muchas marcas. Yo utilizo uno de una empresa americana que se llama Luthier Mercantil, pero hay uno que se llama Dunlop, que es muy famoso. 2 o 3 gotitas en un algodón y una pasada al diapasón, ya no tienes lío. 3 en 1, aceite 3 en 1, ponerle en el clavijero, en la parte en donde ejerce fricción, que es esta parte de arriba, y en esta parte de abajo. Una gotita y ese clavijero te va a durar un buen rato. De repente, si es que tienen un blower, un aventador de aire, ponérselo aquí, porque yo me he encontrado guitarras que acá hay nidos de ratones. O sea, en el ambiente hay mucho polvo, de repente entran pelos, de no sé de dónde salen tanto pelo, pero yo me he encontrado guitarras que dentro de la guitarra tienen polvo y mucho pelo. Entonces, pues bueno, no hace falta que le pongan nada húmedo dentro de la guitarra, simplemente que le soplen y ya con eso se limpia por dentro.
Estas son pues, reglas básicas para mantener tu instrumento de la mejor manera. Claro, ajá. Estaba viendo algunas cositas características en tus guitarras. Como decía Diego, la pala. ¿Ya? ¿Qué otras cosas son como tu sello que les pones a las guitarras? Sabes que yo he tratado mucho de cuidar que tu guitarra sea una guitarra que te dure mucho tiempo. Una de las cosas que yo cuido mucho es el puente. Y en el puente, bueno, es algo que no van a ver en muchas guitarras en muchos lugares, en muchos países. Y es un refuerzo de hueso que yo le pongo en la base en el puente. Este refuerzo de hueso hace que al amarrar la cuerda, las cuerdas no presionen la madera del puente y que el puente te dure muchísimos años. Ujú. Al tener esta pieza de hueso, pues, hace que no tenga ningún contacto las cuerdas con la madera y no presionen y no se rompa el puente. Ya. Esa es una de las características que tienen todas mis guitarras. Siempre vas a tener una base de hueso. El amarre es distinto también, mirá. ¿Ves? Ah, Ujú. claro. Por lo regular, los puentes tradicionales solamente tienen 6 orificios en el puente. Yo le pongo 12. Ya. Y esto es porque hace que la tensión de las cuerdas se distribuya más en el puente. No solamente en 6 puntos, Ujú. sino en 12 para que tengas mayor tensión y no se esfuerce mucho la tapa con la tensión de las cuerdas hacia el puente. Ujú. Y Con mejora el esta. ángulo también, ¿no? Y el ángulo, por ejemplo, cuando tú tienes 6 orificios, cuando haces el amarre, en esta parte de aquí la cuerda jala este ángulo. Ya. Cuando tienes 12 orificios, el ángulo lo dejas puro y deja la presión que debe de llevar la cuerda hacia el puente, que es la que emite o es la que permite emitir el sonido en la guitarra. La guitarra, como explicaron anteriormente, ¿no? Hace mucho esfuerzo y esa fuerza de tensión que se tiene, que se ejerce en el hueso, que se ejerce en el puente, que se ejerce en la tapa, es la que va a permitir que la tapa vibre y saque ese sonido. Claro. ¿Sí? Ujú. La pala, esta ya es una pala antigua, ya dejé de hacerla, pero esta era una pala que a mí me gustó mucho. Mi problema fue que me copiaron mi pala Mm. y me copiaron la pala a una empresa muy famosa Ya. que vende muchas guitarras, Ujú. entonces dejé de hacer esta pala porque me copiaron la pala. Ah, Y después de eso a mí me gustaba una pala muy, de un constructor muy famoso, francés, que se llama Frédéric, se apellida Frédéric. Entonces esta pala es ya una pala modificada a manera de homenaje de este constructor, pero con una flecha diferente a la que él pone. ujú. Es una variación de una pala de un constructor famoso, pero que a mí la forma me encanta y aparte de eso, pues bueno, la flecha que proporciona un sello distintivo a mis guitarras. Sí, está súper bonito. Otra cosa es la altura de los huesos. Si tú ves la altura de los puentes tradicionales son más altos, más anchos. Ujú. Estos ya no, o sea, estos ya tienen una cantidad mínima de madera que permite mayor distribución sonora y menor peso a la tapa y eso hace que vibre un poco más Ya. y se mantenga el sonido. Ujú. ¿Por qué se prefiere el hueso en este tipo de acabados? Porque se nos están acabando los elefantes Ah, ya se hacían Fíjate, antes de de marfil. marfil. Mm. Muchos de lo que pasa es que necesitas un medio muy denso para poder pasar la vibración hacia la tapa. Ujú. Mientras más denso es el medio, mayor vibración va a tener la madera. Entonces,
Una de las cosas que se utilizaban antes era marfil. Inclusive si tú veías guitarras antiguas en la boca, Ujú. tenían muchos motivos de marfil o de hueso en la boca. Stradivarius en el puente de la guitarra barroca tiene muchos huesos en el puente. Era para proporcionarle mayor masa a las partes del instrumento. Ujú. Ahorita se ha cambiado mucho esto. Por ejemplo, hay personas que ponen cejillas de grafito, Ujú. pero el grafito pues, es un lápiz. Entonces, cada vez que tiene fricción, Se gasta. se gasta, ¿no? Entonces, es La muy misma caro. cuerda, cuando la afinás, ya la fricción. Entonces se te va haciendo Ujú. un... Ya. Exacto. Tocaría cambiarles todo el tiempo. Sí. Ujú. Proporcionan un sonido muy bueno, pero se gastan mucho y son muy caros. O Ya. sea, un hueso de grafito te anda costando 30 euros. Mm. O sea, es caro. Un hueso de bovino, de vaca, te anda costando 10 euros. O sea, la diferencia es... Y ahora se está utilizando otra cosa, que es la fibra de carbono. Y es una cosa bien loca. Déjame traerte uno. Claro, sí. Un hueso de vaca te proporciona un sonido igual, ¿no? O sea, tú lo pegas o lo avientas. Ujú. Y este es una cejilla de fibra de carbono. Si tú le... ¿Sí? Sí. Las diferencias entre uno y otro son audibles. Claramente, ajá. Ajá. Entonces es un medio muy fuerte, Ujú. es un medio que vibra mucho y es algo que se está utilizando mucho. Se está utilizando o están tratando de utilizar. Lo malo es como, si no es como el grafito, es algo similar, porque tú cuando vas afinando, se van formando canales. Ujú. Te dura un poco más que el grafito. Eh, pero muchas veces la guitarra te la hace muy aguda, muy brillante, muy... Y a muchos guitarristas no les gusta mucho tampoco. Y esto Claro. es cuestión de gusto, Ujú. ¿sí? Si tú quieres que tu guitarra sea un poco más brillante, pues le puedes poner un hueso de fibra de carbono en el puente. Y ya quieres algo más tradicional, más oscuro, más con un hueso de vaca. Ya está súper darle. bien. Ajá. Súper interesante esto. La comparación que te diría del Ujú. grafito es la punta del lápiz. Viste que apenas le pasás la uña a la punta del lápiz ya se erosiona. Eso te pasa con el entorchado de la cuerda cuando vos ajustás o desajustás. Imagínate un entorchado de cuerda pasando por la punta de un lápiz. Ese es el problema que tiene. Mm, Que dura ujú. muy poquitito. Claro, claro. Pero ¿sabes lo que suena eso? Sí, Ah, sí, sí. suena bastante bien. Mm. Sí, o sea, Ujú. ya son cosas que va uno descubriendo Ujú. y que uno pues, va utilizando. Muchas veces el mismo guitarrista quiere hacer alguna prueba y viene aquí y dice, consígueme tal cosa. Ya. Uno ya ve la manera de poder conseguirlo. Claro. ¿Y sabes cuál es muchas veces tanto el problema para ellos como para nosotros? Que todos estos conocimientos, que tanto los que te dice él como los que te digo yo, son décadas de estudio. No son cosas que se aprenden de un día para otro. Ujú. Y muchas veces, guitarristas o constructores con mediana experiencia, ¿me permitís hablar en francés exquisito? Quieren cagar más alto que el culo. Ya. Y cuando eso pasa, el constructor te dice cualquier estupidez Ujú. y uno entra, porque uno confía en el constructor. O al constructor le pasa al revés. Viene un guitarrista y dice, yo quiero que me hagas una guitarra con tapa de cocobolo. Y les pasa a los Ujú. tipos, les pasa que les viene un guitarrista que les pide alguna ridiculez. Y uno tiene que decir, mirá, man. O que pasa muchas veces que viene el guitarrista y dice, esta guitarra tiene este problema. No, amigo, el problema es tu técnica. La guitarra está bárbara. Pero si vos tocas así como si tuvieras las manos de un elefante,
y la guitarra no va a sonar. Ujú. No es un parche que le pegás, es algo que necesita una técnica de mucho tiempo. Entonces, creo que muchas veces también pasa por tener la humildad de lo que uno no sabe, decir no sé, y la inteligencia de contactarte con gente que sepa más que vos. Porque te juro que está lleno de constructores que te van a mostrar guitarras de $20.000 y que no tienen idea de los detalles que a él le sobran. Claro. Entonces, hay que ser cuidadoso, hay que ser juicioso, hay que usar la misma inteligencia que uno usa para elegir una novia, para elegir un luthier. En serio te lo digo. Ujú. Porque muchas veces terminás gastando fortuna en cosas que no suenan o en ideas locas de alguien que no tiene los know-hows, que no tiene la profundidad del estudio. ¿Y cómo se llega a esa profundidad de estudio? Algo que dijo al principio que es fundamental, tenés que tener pasión. Esto, si vos sos guitarrista, o venís de una familia rica o vas a vivir pobre toda tu vida porque vas a poner toda tu plata acá. Eso es Ajá. un cáncer para nosotros. Entonces, si lo vas a hacer, hacelo que sea tu novia tu luthier. Te lo digo este, sacando el prejuicio ridículo del medio. Tu luthier es una persona que tiene que entender qué es lo que vos querés y solucionártelo. Claro, es otra de las cosas. Por ejemplo, lo que hablábamos de los mangos o de los brazos, ¿no? Ujú. Porque muchas veces yo hago una guitarra clásica y su mano dice, no, es que esto no me acomoda. Bueno, entonces hay que acomodar el brazo a donde el guitarrista quiere. Está muy alta. Bueno, hay que bajar los huesos para que la comodidad, porque al final él es el que va a tocar esa guitarra. Ujú. Y al final es el que sabe, él es el que sabe qué es lo que le acomoda y qué no. Entonces, pues nosotros tenemos que acomodar cosas para que al final el cliente es el que tiene la razón, ¿no? Pero el apasionado es el que aprende a hacerlo. Ujú. El apasionado es el que se lee todos los libros, el que se mira los videitos, el que de repente llama, consulta, y dice, está este luthier en este lugar que hizo tal cosa. Esto, yo quiero hacer lo mismo. Yo quiero hacer lo mismo. Eso es pasión. Claro. Eso es pasión. Ok, ¿cómo lo hago? Investigo, pruebo, me equivoco, invierto, tiro a la mierda un montón de plata con inversiones de cosas donde me equivoqué, Claro, tolero la frustración y me supero. Eso es el tipo de profesional que vale la pena. Lo demás, Ujú. hay que Y aprender a claro. descartarlos. Y como guitarrista también interesarte por saber cuáles son las diferencias de una cosa de la otra. Claro. Porque a veces no sabes, quieres una guitarra personalizada, pero no sabes ni lo que quieres, tal vez no te conviene todavía algo así. Por ahí lo que te conviene primero es estudiar, Ujú. porque está lleno de literatura de esto, y que es interesantísima. Hay literatura de esto desde el siglo XVI. Ujú. O sea, sí, hay si vos querés aprender de estas cosas, bueno, que visitalo a Miguel, preguntale, y después con todo lo que te dijo anotate y sí, buscalo, hay cosas que se hacen googlealo. ingeniería inversa, inclusive, ¿no? Claro. O sea, hay personas que se dieron la oportunidad de escribir todo lo que hacían y en base a eso mucha gente leía esos textos y replicaba o trataba de replicar. Y cuando veían que había algo que pues, no calzaba dentro del rollo, modificaba y escribía. O sea, afortunadamente hay muchos textos así todavía, ¿no? En donde tú puedes ver cómo construían ese tipo de instrumentos. Eso es academia. Claro, Digamos, cualquier idiota que se mete en una bañadera evidencia que el agua sube, pero no todos somos Arquímedes para escribir que la masa que ingresa en el agua es proporcional a la cantidad de agua que sube. Digamos, no es lo mismo tener una experiencia y más o menos aprender un sheite que el tipo que se sentó, lo escribió. Busca esos tipos. Esos Claro, son los apasionados. claro. Esos son los que cambian las cosas. Ujú. Tal vez recomendaciones así de literatura, de cosas para aprender, Ya, más o menos. bueno, en Argentina hay un libro excelente que se llama La guitarra mágica, por ejemplo, Ujú. de un Ricardo. Lusau. Él se dio él se dio ese trabajo Claro, son los de de guitarra a la hacer carta. de guitarra a la carta. Esos Ujú. son. Ellos se dieron el Buenazo. trabajo de hacer eso. Ujú. Hay muchas
Hay muchos textos en inglés, por ejemplo. Ujú. Making Guitar Masters, por ejemplo, es otro libro genial en donde te enseñan a hacer guitarras de constructores famosos. Ujú. La Hauser de 1937, que es la que tengo aquí atrás. Ya. Guitarras de Friedrich, guitarras de Ramírez, guitarras de Romanillos, guitarras. O sea, puedes ver muchas técnicas de construcción en ese libro. Y hay Buenas. explicaciones para músicos también de Ujú. esto por ejemplo, la guitarra razonada de Pujol. En el libro de Sor hay explicaciones de qué es lo que debes buscar como guitarrista, de qué es. Esos textos están re piolas porque están por todos lados. Ya, de verdad, sabía. Ujú. Ahí para que la gente vaya a buscarles, igual yo también les voy a echar un ojo, que está súper interesante. ¿Dónde te puede encontrar, Miguel, Ya, la gente que esté interesada en adquirir una guitarra o preguntas, cualquier cosa? claro. Bueno, el taller está ubicado exactamente atrás del Centro Comercial del Recreo, en la calle Jumandi, OE 2454. Ujú. El teléfono es 099-5640-510. Me pueden encontrar en Facebook como Lutería Ecuador. Me pueden encontrar en Instagram, igual en el Guitarras, Miguel Sandoval Guitars. Ujú. Y ahí pueden ver un montón de información porque además de que muestro guitarras, muestro cosas, cómo se llegaron a construir. Entonces trato de que mis canales o las redes que yo manejo sean un poco también para que alguien que esté interesado en construir vea una técnica diferente a la que se Claro. encuentra aquí en Ecuador, ¿no? Ah, súper interesante. Bueno, te quiero regalar esta vitela del programa. Muchísimas Que la tengas de gracias. recuerdo. Ha sido un gusto tenerte en el programa. Guitarra ideal. Ahí quedan todos los links, todas las redes de Miguel abajo en la descripción para que te puedan encontrar. Ujú. Perfecto. ¿Algo más que le quieres decir a la gente? Les agradezco mucho, le agradezco mucho a Guitarra Ideal, que hayan venido aquí. Son bienvenidos cuando ustedes gustan. Pueden venir aquí a probar guitarras, a probar las guitarras experimentales que se hacen aquí. Nada más háganse una cita y échenme un telefonazo, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.